Bueno, voy a presentar al siguiente ponente, que es José Cruz Ruiz Villandiego. El doctor Cruz es licenciado en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra, especialista en estomatología por la Universidad del País Vasco, médico adjunto interino en el Servicio de Cirugía Masilofacial del Hospital Virgen del Camino en Pamplona durante los años 83 y 84, formación de especialización en técnicas de cirugía implantológica guiada, responsable del Servicio de Odontología y Estomatología del Hospital Quirón Salud de Donostia y ha sido hasta hace 4 días presidente de la Sociedad Española de Odontoestomatología para Pacientes Especiales. Muchas gracias, Mónica. Tenía miedo porque has empezado a decir la parte de lo que estudié y decía, joder, van a faltar ahí muchas líneas. Pero bueno, vamos a ver. Esta presentación la tenía dirigida fundamentalmente a un perfil de público que podía ser o que yo pensaba que sería pacientes, monitores, enfermos. No la tengo tan dedicada a los pacientes, al perfil de los profesionales, al perfil de los odontólogos, higienistas, pero voy a tratar de intentar reconvertirlo todo un poquitín. Desde el punto de vista de la odontología, el paciente especial, el paciente con necesidades especiales, es un paciente que todavía no está muy introducido en las consultas como un paciente habitual. Con esto quiero decir que es un sector poblacional que va en aumento, que nos lo vamos a encontrar cada vez con más frecuencia y que es muy interesante tener por lo menos un mínimo de formación, por lo menos en el manejo del tipo de paciente y en el manejo de las patologías que pueden suceder o que nos pueden aparecer con ellos. Desde ese momento, simplemente, y para que tengáis como referencia, tenemos las clínicas dentales habituales actualmente con su promoción de implantes, blanqueamientos, ortodoncia, odontopediatría, etcétera, etcétera, etcétera. Y nadie se da cuenta que una cuestión diferencial es muy importante hoy en día en este mercado tan competitivo como es el de la odontología. Y el tener la capacidad de atender pacientes especiales, pacientes con necesidades especiales, es un pool muy importante, muy grande, cada vez más grande y además va acompañado de mucha digamos, familias o personas allegadas. Y eso también es muy interesante para las clínicas privadas. Por lo tanto, la odontología, que no solamente tiene que ser pública, también tiene esta odontología, nuestro sector es fundamentalmente privado, debe de tener muy en cuenta este tipo de pacientes. Bien, entro directamente en el tema para hablaros sencillamente de lo que va a ser lo que tenemos que darnos cuenta cuando tenemos los pacientes especiales, los pacientes con necesidades especiales. Nosotros consideramos dentro de la sociedad, más o menos el grupo de pacientes especiales son todos estos que son los médicamente comprometidos, me vais a perdonar, pero no sé qué ha sido el café o la napolitana. El paciente médicamente comprometido, el paciente geriátrico con sus demencias, con el Alzheimer famoso, los pacientes con las discapacidades severas, graves, leves, los pacientes psiquiátricos y también incluso los pacientes con pánico. El gran paciente con pánico al dentista es también otro de esos pacientes con necesidades especiales. Porque cuando hablamos de paciente especial, tenemos que considerar simplemente el que es un paciente que necesita ser manejado de otra manera. No, porque paciente especial puede ser cualquiera, es decir, este porque es muy guapo y el otro porque es un poquito más gordo. Pero sin embargo, el paciente, por así decirlo, que podríamos englobarlo
dentro de nuestra especialidad, son estos pacientes, como os voy a poner aquí, como el paciente médicamente comprometido, con toda esa lista de cosas que pueden sugerir una necesidad de manejo diferente del paciente. Luego tenemos el paciente geriátrico, que también ya es un paciente además plurimedicado, donde van apareciendo los deterioros progresivos, aparecen las demencias, aparecen discapacidades, que también hay que saber o intentar manejarlos de una manera un poquito diferente. Nos aparece el paciente psiquiátrico con toda la variedad de casuísticas. Nos aparece, como os he dicho antes, el paciente con pánico, que es también otro muy interesante. Y hay que considerarlo, se podría meter hasta dentro del sector psiquiátrico, si queréis, por ese miedo que llega a ser casi patológico, y que se escapan los pacientes, etcétera, etcétera. Bien, y luego por el otro grupo que podríamos entrar también mucho en las enfermedades raras, serían los pacientes discapacitados en los diferentes grados, como os decía. Podemos encontrarnos desde los daños cerebrales adquiridos, las distrofias musculares, síndromes neurológicos, síndromes genéticos, en fin, todo un mundo. El paciente especial es un paciente que en principio muchas veces, y sobre todo si nos enfocamos y nos vamos a ese paciente que hemos considerado, porque es fácil hablar del paciente plurimedicado, poco a poco somos todos y nos podemos considerar especiales desde el momento en que necesitan tratarnos de una manera diferente. Sin embargo, donde vamos a encontrarnos más cómodos hablando de el enfoque o de hablar de estos tipos de pacientes especiales con el mundo discapacitado. Y estos pacientes, sobre todo, viven en unas familias que ya sufren o han sufrido muchísimo. Desde el punto de vista vital, desde el punto de vista de su economía incluso, en todo lo que es el tratamiento y cuidados y todo lo que es incluso hasta el plan de futuro de sus hijos, ¿no? Al mismo tiempo, muchos de estos pacientes que no nos hablan, que no tenían capacidad de comunicación, son pacientes que no piden nada, pero también necesitan todo, ¿eh? Esas son dos frases que yo creo que son muy interesantes. Y el arreglo de su boca puede ser fundamental. El arreglo de su boca, lo se ha comentado antes en alguna de las conferencias, el arreglo de su boca forma parte de una capacidad de vivir normalmente algo. Y esa capacidad de vivir es precisamente todo lo contrario de generarles nuevas discapacidades por empezar a quitarles dientes, por ejemplo, o prescindir de que tiene dentadura porque tiene otras patologías más importantes. Bueno, esa es una situación que es real, que se da durante los primeros años hasta que las familias asumen la situación, hasta que los médicos empiezan ya a preocuparse de otros aspectos y aparecen ya el mantenimiento del paciente, el que viva más confortablemente, el que pueda relacionarse socialmente, y ahí es donde tenemos una labor muy importante porque aparece la odontología, el cuidado de los dientes, para que puedan masticar y comer y hacer una vida normal. Nos cabe aquí una pregunta sobre si tienen que ser los servicios públicos o los servicios privados la forma de atender a estos pacientes. Cuando hablamos de todo esto, enseguida nos enfrentamos... Bueno, vais a perdonar, pero es que lo tenía en el Mac y esto del PowerPoint es todavía... ¿Quién decía hasta dónde llegar? Bueno, nos encontramos con los pacientes, cómo deben de ser tratados o quién los debe de tratar. Y entonces, ante eso, ¿quién debe de tomar las decisiones? Las instituciones, la familia, el paciente, el odontólogo, es decir, ¿qué les podemos hacer? ¿Les podemos poner implantes? ¿Es conveniente? ¿Es mejor dejarles sin dientes y que así la limpieza sea más fácil para los monitores? Hay muchas cuestiones que van a surgir con cada uno de ellos. Y las cuestiones claves, como he dicho antes, era si puede ser público y lo debe de cubrir todo el Estado,
o tiene que ser privado. Cuando hablamos de público nos encontramos con esta gran España que tenemos, con cantidad de autonomías, con este tema de la asistencia, la seguridad social y los servicios de salud, que son absolutamente diferentes de una comunidad a otra y todavía más increíble, son diferentes entre provincias de la misma comunidad. Nos pasa, por ejemplo, en el País Vasco. Ya si hablamos además de los políticos y con todo lo que nos ofrecen, en fin, España está demasiado, podríamos decir, vertebrada. En lo privado, la cuestión en privado de todo este tipo de pacientes que tienen tantas patologías, que nos llegan generalmente con toda ya una carga de signos, de defectos, problemas en la boca, claro, en privado, pues a las familias les puede costar mucho, las familias no siempre no son todas pudientes, y entonces la cuestión es si para la clínica privada el paciente es rentable, el paciente especial puede ser rentable o no. Bien, esa sería una cuestión muy interesante, eso lo solemos hablar a veces en otras charlas, porque la conclusión es que sí. Para las clínicas dentales puede ser rentable. Naturalmente, puede estar el concierto también con la seguridad, con los servicios de salud que permiten a los pacientes acceder, por ejemplo, a las anestesias generales, de tal forma que los pacientes solamente tienen, o las familias solo tienen que pagar la parte del tratamiento ya específico. Es decir, es una cuestión... Es una cuestión muy interesante para debatir, incluso a niveles ya políticos y todo. Bien, este también es otro dato también muy interesante. Al 46% de los dentistas no les agrada atender pacientes difíciles o niños. Esto es para poder entrar otra vez en el tema inicial que os he dicho. Las clínicas privadas, los dentistas, las higienistas, el tener la capacidad, el tener la formación para atender a los pacientes con necesidades especiales, a los pacientes, entre comillas, difíciles, es un plus que va a dar mucho rendimiento a una clínica dental cualquiera y va a dar mucha solución a muchos, no solamente pacientes, sino a grupos familiares enteros. Por eso creo que es interesante el que podamos empezar a pensar en la formación en los pacientes con necesidades especiales. Vale. Esto va un poco ya dirigido a la grabación en streaming que están haciendo y que por lo tanto va a ir para los pacientes o para las familias. Simplemente es recordar, quizás para vosotros, para todos los demás, esto simplemente os servirá como una guía o una posible guía de cómo nosotros presentamos o motivamos, intentamos motivar a las familias en el cuidado de los dientes. Bien, nosotros hablamos fundamentalmente del tema de la boca. Cuando hablamos de los dientes es una parte solamente. Y siempre hacemos mucho hincapié en que la boca es el primer elemento de contacto que tiene el niño con el exterior, donde se lleva todo. Todo tiene que pasar por la boca. Es importante considerar que es un ambiente húmedo, ahí está la saliva, y es una zona muy íntima, muy vital. Es una zona muy íntima, muy vital, que en alguna de las referencias que tenía la Organización Mundial de la Salud hablaba de cómo existían 3 especialidades que se consideraban con el paciente la posibilidad de que tuviera una sensación de violación. Y era la ginecología, la psiquiatría y la odontología. Cuando hablamos de la boca, hablamos de las patologías en los dientes, en las encías, hablamos también de las patologías en las mucosas y hablamos también de la patología craneomandibular y articular. Y hablamos también de otra serie de historias que suceden, como son las parafunciones, con todos los síntomas que todos esos llevan, del dolor, movilidad de dientes, infecciones, inflamaciones, halitosis,
sangrados, esto va saltando solo, la boca seca, el quemazón, la dificultad de masticar, la dificultad de tragar, y con todo ello aparecen los factores inflamatorios, las bacteriemias, el dolor y el estrés, cosas que pueden tener su afectación a nivel general. Nosotros vamos a hablar fundamentalmente de los dientes, porque al fin y al cabo todo lo demás puede estar metido dentro de otras especialidades, los van a ver también los otorrinos, los maxilofaciales, los dermatólogos, el médico internista, etc. Pero cuando hablamos de los dientes, hablamos de las funciones que tienen que tener. Lo primero, cuando están sanos. Sirven para masticar, sirven para hablar, sirven como cachilamar, sirven para la autoestima, para la sociabilidad, sirven también como protección del complejo de la articulación mandíbulo-craneal, y en los pacientes especiales los dientes son también un elemento de percepción. Se llevan las cosas a la boca, a morderlas, a apretar. Es un contacto con el entorno. Es muy importante para esa fase oral que todavía ellos la mantienen. Aquí es donde suelo explicar a las familias en qué consiste el diente. Es recordar que tiene el esmalte, es recordar que está la dentina, es recordar que está la pulpa, que está el periodonto, que están los vasitos que llegan por el ápice, y con ello hablamos de cómo se estropean los dientes. Se estropean por la mala higiene, por los hábitos alimenticios incorrectos, por factores genéticos, anatómicos, funcionales, traumatismos, por medicaciones, por las parafunciones. Hablamos de cuando se estropea por caries, cuando se estropea por gingivitis, las encías. Todas estas cosas son muy visuales, ayudan mucho a motivar a las familias, a los monitores, a los pacientes. Hablar también de cuando perdemos los dientes, ¿qué supone cuando se pierden los dientes? Perdemos los dientes y ya solamente no se puede masticar por ese lado. No, podemos empezar a encontrar problemas con los movimientos que puede haber de dientes adyacentes o de los dientes de la otra arcada. Aparecen las dificultades, incluso pueden aparecer hasta para hablar, se empiezan a sonar de diferentes maneras las palabras, la invalidez para masticar con los problemas de digestión, los colapsos, etcétera, las alteraciones de la articulación, y una cosa también muy importante, la pérdida de la autoestima. La pérdida de la autoestima no solamente es por la estética, sino también a veces es por no poder estar masticando correctamente. Y la pérdida de la autoestima también existe en muchos de estos pacientes en relación con la halitosis, con el mal aliento. Pero es una pérdida que además afecta incluso al grupo familiar, porque cuando tenemos, por ejemplo, un paciente que le huele mal el aliento, un paciente discapacitado con un mal olor de aliento, es un paciente que se queda un poquito más apartado. Si está rodeado de la familia acompaña a ese paciente que está un poquito más apartado. Es decir, hay cosas muy importantes que a veces no le damos tanta trascendencia y tienen también tratamiento. En el paciente especial, además, todos los problemas en los dientes pueden ocasionar alteraciones en la conducta. Cuando duele, no te lo comunican, pero aparecen alteraciones en la conducta, se postran más, quedan más deprimidos, a veces se excitan, están más violentos, más irritables. Puede haber descompensaciones generales de sus cuadros sistémicos que exigen cambiar las medicaciones. ¿Cuántas veces los que habéis tratado a los pacientes especiales os habréis encontrado que os llaman del centro y os dicen, mira, no sé qué le pasa, ¿le puedes mirar los dientes a ver si tiene algo? Eso es muy habitual también. La invalidez añadida, es decir, a medida que vamos quitando, ya son un poquito inválidos, tienen unas discapacidades. Vale, si quitamos los dientes ya tienen una más. Por eso la necesidad de anticipación, los tratamientos preventivos. Hay una serie de cosas muy importantes para las familias, los monitores, la gente que los cuida, que es muy interesante estar atentos, que son esos síntomas, el dolor, la movilidad de los dientes, infección, halitosis, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quizás los más importantes, los más básicos para la gente que es profana en esta especialidad,
es simplemente saber si puede haber dolor, si se mueven los dientes. Hay que de vez en cuando, no está de más tocar al paciente la boca. Las infecciones que se notan, las inflamaciones, se notan o bien por fuera o bien tocando o metiendo el dedo por dentro. La halitosis, el sangrado, las dificultades para masticar. Por eso, desde la SEON, desde un poco también desde el punto de vista personal, desde el punto de vista profesional, cuando hemos tenido que dar alguna charla, sobre todo en centros donde se atiende a este tipo de pacientes o donde viven este tipo de pacientes, centros donde acuden también a hacer sus actividades diarias o solamente durante la jornada laboral, es que en su historia médica, que siempre la tienen, que también se incluya la historia bucodental. Esa historia bucodental la puede meter un dentista o simplemente puede ser una referencia que hace el médico de cómo le ha visto en base a esos síntomas que he comentado antes. Es realizar una inspección general de la boca, una inspección muy sencilla y considerar si es necesario en ese momento ya enviarle a un odontólogo para que por lo menos le trate y evitemos patologías que después van a derivar en todas esas molestias, signos, síntomas e invalideces que hemos comentado antes. Bien, esa visualización y palpación es simplemente mirar el color de las encías y de las mucosas, ver si hay lesiones orales, si hay aftas, el sarro, la placa, dónde se acumula más, el sangrado, la ausencia de piezas, qué supone cuando les faltan las piezas, si se mueven, el estado de esos dientes en cuanto a desgastes, caries. Hay cosas muy sencillas. O sea, tener esto en la cabeza no cuesta mucho a la gente que se dedica al cuidado de ellos, a las familias que están atendiéndoles. Se pueden ver cosas muy graves. Bueno, aquí ya van toda esa serie de fotografías que todos habremos podido ver cuando nos dedicamos a esto. Los quistecitos a veces, el sarro desbordante, las atricciones, las hiperplasias gingivales, los colapsos, todos los apiñamientos, las lenguas, también como otros, el sarro también como este es desbordante, maloclusiones, piorreas bárbaras, caries en cuellos que van avanzando. Estos generalmente suelen aparecer ya, a tenerlo en cuenta, porque fijaros, estamos hablando, a lo mejor estamos pensando en los pacientes discapacitados, porque lo estoy yo refiriendo ahora, pero es que si os fijáis en vuestros padres, en vuestros abuelos, son personas ya mayores, empiezan a aparecer muchas demencias seniles, empieza a aparecer el Alzheimer, están plurimedicados, aparece la boca seca, y empiezan a aparecer este tipo de patologías como el que está ahí ahora, donde aparecen caries en los cuellos, empiezan de pronto la gente que más cuidada estaba, los que mejores tratamientos tenían, son los que peores están en esa evolución, en esa caída ya en la edad. Aparecen los problemas de las prótesis también, caries de cuellos infinitas, los grandes desgastes, cosas estéticas. Este niño, por ejemplo, tenía un problema, estaba integrado en el colegio, con esos profesores a veces especiales, pero era motivo de burla constantemente y de bullying por esos dientes que sobresalían en exceso. Y entonces la gran cuestión es que, bueno, perfecto, ya está, aquí hemos visto cómo está el paciente, ¿vale? ¿Y ahora qué se le puede hacer? ¿En qué consiste nuestra labor? Nosotros como dentistas podemos tratarles y se puede hoy en día tratar absolutamente todo. Les podemos hacer el tratamiento en consulta, siguiendo toda una línea de hacerlo con anestesia, con un poquito, sin ayuda siquiera, con un poquito de restricción física. Podemos hacerlos con premedicación, podemos hacerlos incluso con sedación consciente, con una sedación simple con óxido nitroso. Incluso podemos llegar a quirófano y lo convertimos también ya con una sedación profunda, convertimos al paciente especial, lo convertimos en un paciente normal. Es decir, hoy en día es todo posible. En la consulta, nada, pues ejemplos, nada, aquí fotografías, simplemente tener a mano y tener un poquito de ganas, nada más, porque a veces en la consulta es cuestión de inventarnos a veces las situaciones y de
bueno, aquí pues con las cámaras a unos, a otros con acupuntura, hemos practicado con todo. El tener los pulsioxímetros y cosas de estas pues nos vienen muy bien con los pacientes que puedan tener insuficiencias pulmonares o otros riesgos. La sedación consciente, es decir, todas estas cosas funcionan. Estas cosas las podemos tener en las consultas y podemos tener acceso a muchos de estos pacientes especiales. Sí que es verdad que hay otros a los que no vamos a poder llegar. Me sorprendió mucho la primera, ya hace unos años, cuando me encontré con un paciente al que le había hecho yo en quirófano toda una serie de tratamientos y de pronto pues la familia me decía, y ahora para hacer un tratamiento de ortodoncia, y ojo, bueno, pues le tomamos unas impresiones, unos moldes en el quirófano, y allí se lo dijimos, bueno, pues vaya usted al ortodoncista. El ortodoncista, claro, esos moldes de una paciente recién tratado, le habíamos quitado recientemente piezas, etcétera, etcétera, no sirvieron para nada. Y de pronto nos vino al cabo de, yo creo que fueron 1 año o 2 años, con un tratamiento ya de ortodoncia invisible, porque la paciente tampoco, ella no forzaba, no intentaba retirarse los aparatos, y nos vino y que se lo habían hecho con los famosos escáneres digitales. Maravilloso. O sea, poquito a poquito vas llegando a todas las esquinas, te muerden, no te muerden, le pones un abrebocas de silicona, consigues ir llegando, le apartas un poquito, tomas luego un lado, le tomas el otro. Oye, al final estas cosas funcionan. Ahora lo estamos utilizando y estoy asombrado efectivamente de cómo funciona esto del flujo digital, también con los pacientes especiales. Por supuesto, las radiografías digitales, el láser, hay cantidad de cosas que nos minimizan, que nos permiten trabajarles, quitándoles pues a unos el ruido, a otros el agua, a otros... Es decir, se pueden trabajar en consulta. Vale, cuando algunos pacientes empezábamos con... Este es un ejemplo, que empezábamos, esto es hace años, hacíamos al principio con una sedación que se le hacía con midazolam, intravenoso, luego se pasó... le conseguimos pasar de estos pacientes que es así. Luego, en cuanto tienen confianza, les puedes empezar a tratar de forma absolutamente normal. Bueno, esto es simplemente las manipulaciones que a veces hay que hacer. Colabora la familia, es decir, luego aportan muchísimo a los profesionales. O sea, es un mundo tan lleno de humanidad. También te ves todo lo contrario, te ves esa humanidad llevada a la otra cara, que es digamos, familias que a veces detestan la situación, conflictos entre las parejas por culpa del paciente especial que ha aparecido en su vida, pero cuando lo superan, cuando están por encima de todo eso, creo que son los grupos de pacientes o los grupos de personas que más aportan, digamos, humanamente al profesional. Yo creo que es con los pocos pacientes con los que yo he podido llorar en mi apartado, cuando me he apartado de emoción haber visto, pues eso, 3 hijos con el mismo problema, con una discapacidad tremenda, y la familia llevándolo con una alegría, tratando de ser felices, haciéndonos felices a todos, dándonos las gracias por todo, a veces por no poder hacer nada. Bueno, se hablan aquí en la consulta, pues manejar muy bien lo de cómo abrir la boca. Hay una serie de trucos, esto los explicamos cuando hacemos las sesiones con los pacientes allí. Hay cosas que utilizamos de los quirófanos y que nos van muy bien con el paciente que no es capaz de mover las manos. Nos ayudamos, la familia, pues para que se vayan viendo y se vayan notando en estos pacientes con Alzheimer. Este es un paciente con ceguera y sordera, pues les das la mano y te lo agradecen. O sea, estás trabajándole la prótesis y él mismo está notando. Y este hombre, yo recuerdo que decía, mis dientes, mis dientes. Y estaba feliz. Las embarazadas, bueno, cómo hay que manejarlas, los otros, la restricción física. Bueno, la restricción física, si está la familia es mucho mejor, o la familia, perdón, los monitores, la familia a veces son más complicados. Pero bueno, a casi todo podemos llegar, por lo menos para la observación, para la exploración. Efectivamente, ahora con todos los aparatos estos, los teléfonos móviles vienen muy bien, es una ayuda fantástica.
el cariño, el contacto. Esto, probar... Yo tengo una enfermera, yo supongo que también tendréis vosotros experiencia en todo esto. Tengo una enfermera que es que cada vez que le estoy poniendo la anestesia a alguien, le está acariciando por todos lados. Los pacientes casi lo que desean es que les ponga anestesia, porque es que se notan el calor del cariño. Hay pequeños trucos que dan mucho más valor a nuestra profesión y a nuestros actos. Bueno, esto simplemente para deciros eso, que el paciente especial se convierte en un paciente normal. Se le puede hacer de todo, hasta la simulación de tratamientos nosotros hemos utilizado con mock-ups, con los programas, son vídeos, no os lo voy a enseñar. Bueno, en el quirófano tenemos, por supuesto, todo tipo de... Podemos hacer absolutamente de todo ahí. Ya. Simplemente es cuestión de tener el equipo disponible, bajarlo. Nosotros tenemos en un hospital, lo bajamos de la consulta, lo bajamos al quirófano que está abajo y podemos bajar en un momento dado el implante, lo que sea, da igual, el escáner digital, todo lo que haga falta. Y a partir de ahí, bueno, pues ya tenemos, se aprovechan también, se está aprovechando para hacer al mismo tiempo, el oftalmólogo viene, nos viene el ginecólogo, la verdad es que es un mundo muy apasionante el quirófano. A veces muy estresante, porque tienes que hacer en un tiempo corto y a veces, y sobre todo ahora hay una cantidad de niños pequeños con las bocas destrozadas que los tienes que rehabilitar. Te suponen 3 horas o 4 horas de quirófano, que a veces es una barbaridad, con el anestesista que te mete prisa, tú vas a toda prisa, a toda velocidad, a veces tiene un punto de estrés. Es muy interesante la gente que les impresiona el celador con las barbas, les llama la atención. Hay un montón de detalles muy curiosos, muy bonitos, muy divertidos también. Bueno, a lo que voy también. En todo esto... Tras. En todo esto es para deciros que los pacientes efectivamente agradecen los tratamientos. Pueden rechazarlos, estos son fotos reales, luego ya nos sonreía y luego no solamente eso, sino que además es que se empeñaba en sonreírnos, ¿no? Enseñarnos los dientes que se le habían colocado. Vale, todo esto podemos tratar. Todo esto podemos hacer y lo podemos luego mantener. Hoy en día hay cantidad de sistemas de prevención, de mantenimiento, pero... a lo que iba, pero podemos todavía prevenirlo desde antes. Cuando hablamos de prevención de antes, y esto, insisto, es para las imágenes de streaming, para lo que pueda aportar a las familias, esto es muy interesante saber que el cepillo eléctrico, en teoría, es muchísimo mejor que el cepillo manual. Un cepillo manual lo tenemos que manejar, además de ser hábiles en el uso, arrastrando la porquería. Además tenemos que hacerlo con el paciente que se está moviendo, que está peleando contra nosotros. Y al final es como si a nosotros nos ponen con una escoba en una superficie que empieza a tener terremotos. Pues casi con la escoba te sujetas, más que intentar limpiar el suelo. El cepillo eléctrico basta con apoyarte para que ya esté limpiando algo, con lo cual ya es algo más efectivo. Luego existirán otros cepillos más apropiados en función de si tienen implantes, de si los dientes los tienen muy lingualizados, etcétera, etcétera, que podemos también usarlos. Se puede plantear el uso de irrigadores cuando están en las duchas o en las bañeras. Se puede plantear también el uso de algún tipo de cepillos de estos de dedo, los cepillos estos con varios cabezales. Bueno, podemos limpiar, se pueden utilizar y eso hay que tenerlo muy presente. Dentro de las instrucciones que damos a las familias es que lo que hay que limpiar es fundamentalmente a la noche, que es cuando la boca todo se queda quieto y todo se queda allí durante muchas horas. Durante el día, entre que beben, comen, hablan, se mueven, se llevan cosas a la boca, a veces no es tan importante, ni tenemos que esforzarnos tanto. Pero a la noche sí. Y cuando son pacientes muy difíciles, pues decimos, bueno, pues todos los días intentar un poquito, no hay por qué sufrir, pero sí que por lo menos un día a la semana, o 2 días a la semana, o 3 en algún caso, pues agarrado con 2 o 3 familiares o 2 o 3 monitores y se le limpia la boca como hay que limpiarle, sin hacerle daño, poniendo abrebocas y consiguiendo llegar a todos los sitios.
La utilización de pastas, pues bueno, si se enjuagan, fenomenal. Si no se enjuagan, se puede utilizar, si queréis, la pasta dándoles un vaso de agua un poco a la fuerza para que lo escupan, o si no, incluso lo traguen. Para esto es importante decir que lo correcto es hacer la limpieza sin pasta de dientes, con agua solamente, y solamente utilizar la pasta o un colutorio al final para aportarles esos elementos que les van a dar refuerzo al esmalte o refuerzo a las encías o lo que sea. Es decir, la limpieza sin pasta, con agua, y a continuación con el líquido colutorio o con un poquito de pasta. Sí se pueden enjuagar. Siempre les pongo este ejemplo del flúor, lo importante que es, con un huevo metido en vinagre, mitad metido, se le pincela con flúor, la otra mitad sin flúor, y se ve cómo se estropea de una manera rapidísima la parte que estaba sin flúor. Todavía la del flúor se termina estropeando, pero tarda bastante más. Les hablo de los colutorios, les hablamos de cuando muerden, y entonces cómo deben de utilizar abrebocas. Abrebocas que hay ya algunos fabricados y hay otros que se pueden fabricar a base de los depresores de lengua, en 10 depresores con un poquito de esparadrapo en cada lado, y tenemos ahí un abrebocas estupendo. Los cepillos para las prótesis, y hablamos también de los tópicos. Se les insiste mucho en los tópicos, que se suele decir de que es que se cepilla solo, ahí es que sangra, ahí es que no sabe enjuagarse, es que no se deja, es que muerde todo. Bueno, contra todo eso existe una solución. Es sencillamente, hay que ayudarles. No consiste en que ellos se limpien solos, sino que de vez en cuando hay que ayudarles. Está muy bien que sean autónomos, pero muchas veces hay que dirigirles y sobre todo terminar de limpiarles bien. Es muy importante, y esos son los dogmas, y con esto ya voy a terminar, el mirarles de vez en cuando, el explorar, el mirar al paciente la boca, el saber dónde tiene la porquería, el saber dónde se le queda, porque a veces les queda en los vestíbulos, metido allí un poco los restos de comida. Bueno, pues eso hay que quitárselo, bien con el dedo, o bien con el chorro de agua, o bien de alguna manera, no con el cepillo ni se entera que está ahí esa porquería. Limpiarles sin pasta, muy importante. Limpiar simplemente sin pasta, para ver. Es como cuando, es un ejemplo que también solemos poner, es como si aquí se nos cae un montón de porquería y lo primero que hacemos, se nos ocurre, es pasar la fregona. Pues si pasamos la fregona, todas las esquinas se van a quedar, cuando se seque del líquido, toda la esquina va a estar llena de barrillo. Sin embargo, si primero pasamos la escoba en seco, y a continuación pasamos la fregona, habremos limpiado perfectamente y luego además habremos dado brillo, desinfección y de todo. Lo mismo pasa en la boca, solamente que como es ambiente húmedo, primero cepillo con agua y a continuación simplemente es enjuagar, si puede, o tragar para adentro, o sea, echar para algún sitio la porquería, a continuación comprobar que has limpiado bien, se le vuelve a rematar la faena en algún sitio y a continuación ya ponerle esa pasta o colutorio según el caso. ¿Qué permite el comprobar? Pues que sencillamente lo haremos 2 o 3 veces y después ya sabremos siempre dónde se le queda, dónde tiene necesidad ya no tenemos que estar haciendo tantos pasos, ya lo iremos directamente, es como automático, ¿eh? Estos son unos vídeos que grabamos hace muchos años. Están ahí con diferentes tipos de pacientes, los que se dejan, los que se cuidan, los que son autónomos, los que no lo son. Este es Javier Jarid, por ejemplo, se lavaba los dientes él solo, con su cepillo manual. Tiqui-taca, tiqui-taca. Y le decíamos, vale, y ahora límpiate arriba. Y entonces se ponía así y seguía limpiándose abajo. O sea, simplemente mirado para arriba. O sea, esas cosas suceden. Quiero decir que no podemos pretender que lo hagan todo perfectamente muchas veces. Y tienen con mucha voluntad. Luego hay otros que lo hacen con su cepillo eléctrico. Solemos dar muchas, si sois profesionales, higienistas, dentistas, que os podáis dedicar a este tipo de pacientes, es muy interesante ir a sus centros, conocer cómo están, cómo lo viven, qué están utilizando. Es que cambia totalmente el panorama y cambia un poco las explicaciones que tienes que dar. Insistimos mucho en eso, en darles las clases, en motivarles, en darles la información de lo importante que son los dientes, o sea, como una parte más de la salud general.
con los pictogramas que también te vienen previamente, en los centros luego también. Estas son las típicas tonterías para enseñar. Este es un paciente que tuvimos. Este está hecho en Houston y vino con todo esto. Tenía una cantidad de caries tremendas y todos los dientes con brillantes. O sea, ojo, todos eran brillantes. Jugador de baloncesto, de estos impresionantes, que de 3 metros de altura. Bueno, nada, y esto es toda nuestra historia. Muchísimas gracias, nada más.